No hubo improvisación, no hubo casualidad. Cuando Tiwanaku comenzó a expandirse por el altiplano, lo hizo siguiendo un plan claro y una estrategia que ningún otro pueblo de la región había ejecutado con tanta precisión. Mientras otros competidores crecían lentamente o reaccionaban a las amenazas externas, Tiwanaku avanzó con una organización que transformó el paisaje político del altiplano andino. Su expansión no fue un mito ni un proceso difuso. Fue una maniobra calculada, diseñada para asegurar rutas, dominar territorios clave y establecer un control que perduraría durante siglos. Lo primero que sorprendió a sus vecinos fue la velocidad. En poco tiempo, Tiwanaku integró zonas agrícolas, centros rituales y comunidades enteras bajo su autoridad. No lo hicieron con ejércitos gigantes ni con campañas sangrientas. Lo hicieron controlando lo esencial, las rutas, los recursos y los puntos estratégicos que definían el poder en las alturas andinas. Cada movimiento estaba respaldado por una combinación de administración, ingeniería y dominio territorial que pocos podían igualar. Las evidencias arqueológicas muestran claramente que Tiwanaku no se limitó a fortalecer su ciudad. Estableció enclaves, centros secundarios y redes de intercambio que ampliaron su influencia mucho más allá de sus murallas. Y lo hicieron de manera tan eficiente que muchos de sus rivales no comprendieron lo que estaba ocurriendo hasta que ya era tarde. Cuando la expansión se hizo visible, el altiplano ya funcionaba bajo un modelo que respondía, directa o indirectamente, a Tiwanaku. El impacto fue tan grande que incluso siglos después, otras civilizaciones heredaron y aprovecharon las estructuras que Tiwanaku dejó atrás. Sus rutas, sus sistemas agrícolas y sus centros administrativos continuaron marcando la organización del territorio andino. No era solo un movimiento de crecimiento, era una maniobra que buscaba control total. Este es el punto clave. Tiwanaku no se expandió para ocupar espacio, sino para dominarlo. Su objetivo no era solo crecer, sino establecer una red de control que asegurara su poder en una de las regiones más difíciles del continente. Y esa maniobra es la que vamos a desglosar ahora. Para comprender por qué la expansión de Tiwanaku alcanzó un nivel de control tan amplio en el altiplano andino, es necesario observar primero cómo funcionaba la región antes de su ascenso. El altiplano no era un territorio vacío ni homogéneo. Estaba compuesto por comunidades diversas, aisladas entre sí por distancias enormes, climas extremos y rutas difíciles de recorrer. La mayoría de los grupos locales operaba de manera independiente, con alianzas pequeñas y economías centradas en su propio entorno. En ese escenario fragmentado, ninguna cultura parecía capaz de integrar un espacio tan duro y extenso. Tiwanaku cambió esa dinámica. Desde su centro principal, a orillas del lago Titicaca, desarrolló sistemas agrícolas, redes de intercambio y estructuras administrativas que permitieron conectar regiones enteras. Pero lo más importante no fue la infraestructura en sí, sino la forma en que la usaron. Tiwanaku no solo construyó caminos y centros secundarios, sino que los integró en una estrategia territorial coherente. Cada enclave, cada ruta y cada punto agrícola estaba posicionado para asegurar recursos, reforzar presencia y facilitar movimientos entre zonas clave del altiplano. El avance tiwanacota fue progresivo, pero intencional. No se trató de conquistas rápidas ni de campañas militares masivas, sino de una expansión que combinó diplomacia, integración económica y control efectivo del territorio. Cuando una región se incorporaba a la órbita de Tiwanaku, no lo hacía únicamente por imposición, también lo hacía porque la red que ofrecía, tecnológica, agrícola y social, resultaba superior a las estructuras locales. Esa combinación de eficiencia y estabilidad fortaleció su influencia de manera acelerada. Con el tiempo, el territorio bajo control de Tiwanaku dejó de ser una colección de comunidades aisladas y pasó a funcionar como un sistema articulado. Esa transformación no solo aumentó su poder, sino que sentó las bases para una maniobra que ampliaría su dominio aún más. La capacidad de proyectar influencia a larga distancia. A partir de aquí, comienza la estrategia detallada que explica cómo lograron el control absoluto del altiplano. El punto de partida de la maniobra tiwanacota fue el dominio absoluto de su entorno inmediato. Tiwanaku no era solo una ciudad ceremonial, era un centro político, agrícola y administrativo diseñado para operar como el núcleo de un sistema territorial más amplio. Antes de extenderse hacia regiones lejanas, consolidaron una base sólida alrededor del lago Titicaca, donde la altitud extrema dificultaba la agricultura convencional. Allí desarrollaron las famosas camellones,
o Waru Waru, campos elevados capaces de resistir inundaciones y heladas. Este avance agrícola no solo incrementó la producción, sino que garantizó excedentes suficientes para sostener poblaciones numerosas y para financiar movimientos de expansión. A partir de esta base, Tiwanaku comenzó a establecer pequeños enclaves en puntos estratégicos del altiplano. Estos enclaves no eran fortificaciones militares en el sentido clásico, sino centros logísticos y agrícolas destinados a asegurar recursos vitales. Su distribución no fue aleatoria. Cada uno se situaba cerca de rutas naturales, zonas fértiles o áreas con materias primas valiosas. Esta red inicial permitió a Tiwanaku crear un tejido territorial que conectaba regiones dispersas y que reducía la vulnerabilidad frente a cambios climáticos o tensiones con otros grupos. La integración económica jugó un papel decisivo. Tiwanaku no imponía un tributo rígido a las comunidades incorporadas. Más bien, ofrecía acceso a su red agrícola, a su producción especializada y a su capacidad de redistribución. Este sistema hacía que muchas comunidades vieran ventajas claras en alinearse con ellos. Los excedentes circulaban, los intercambios se intensificaban y las regiones incorporadas pasaban a depender, de manera gradual, de la infraestructura administrativa tiwanacota. A medida que este sistema se consolidaba, Tiwanaku comenzó a controlar rutas clave del altiplano. El movimiento entre los valles altos, las zonas lacustres y las regiones secas requería conocimiento profundo del paisaje, algo que los tiwanacotas poseían y utilizaban de forma estratégica. Al asegurar pasos, rutas y corredores naturales, podían desplazar productos, mensajeros y contingentes con una eficiencia inusual para la época. Controlar rutas significaba controlar información y recursos, y ese fue uno de los pilares de su maniobra. La ampliación del territorio bajo su influencia también se apoyó en puntos ceremoniales. Estos centros rituales no eran meros templos, funcionaban como nodos de integración cultural. Las comunidades que participaban en las ceremonias compartían prácticas, símbolos y normas que fortalecían la cohesión. A través de estos centros, Tiwanaku difundía su identidad cultural y aseguraba una presencia simbólica en zonas donde aún no tenía control directo, preparando el terreno para futuras incorporaciones. Un elemento clave en esta expansión fue la movilidad. Aunque Tiwanaku no tenía un ejército permanente comparable al de imperios posteriores, sí contaba con grupos especializados capaces de desplazarse rápidamente para supervisar territorios, resolver conflictos y asegurar enclaves. Esta movilidad permitió que la red se mantuviera estable incluso cuando surgían tensiones locales. La capacidad de responder con rapidez convertía su influencia en un poder tangible y respetado. El crecimiento territorial también fue posible gracias a alianzas estratégicas. Algunas comunidades, ubicadas en regiones difíciles de controlar directamente, se incorporaron mediante acuerdos que beneficiaban a ambas partes. Estas alianzas les permitieron acceder a recursos distantes como metales, obsidiana o productos agrícolas de pisos ecológicos distintos. Así, la expansión no dependía únicamente de fuerza o presión, sino de una combinación de cooperación y conveniencia. Con el tiempo, la cantidad de enclaves y centros asociados creció hasta formar un sistema que abarcaba cientos de kilómetros. Cada centro estaba conectado mediante rutas que, aunque rudimentarias, estaban organizadas con precisión. La comunicación era constante y los flujos de productos garantizaban estabilidad. En lugar de un avance caótico, Tiwanaku construyó una red funcional que fortalecía cada nuevo territorio incorporado. La influencia no solo se extendió horizontalmente, sino también verticalmente a través de pisos ecológicos. La capacidad de manejar recursos en distintos climas permitió a Tiwanaku obtener alimentos, materias primas y productos especializados de ecosistemas muy diferentes. Esta diversidad reforzó aún más su autosuficiencia y su capacidad de sostener una expansión prolongada. Al final de este primer gran movimiento, Tiwanaku no solo había ampliado su territorio, había creado un modelo administrativo, económico y cultural que definía cómo debía funcionar el altiplano. Su control era tan amplio que para muchas regiones alinearse con Tiwanaku pasó de ser una opción a convertirse en la forma más práctica de asegurar estabilidad y prosperidad. Esta consolidación territorial fue la base sobre la cual se ejecutaría la maniobra que les permitiría dominar por completo el altiplano. Mientras Tiwanaku consolidaba su red interna, comenzó la segunda etapa de su maniobra, la proyección de su influencia hacia regiones más distantes del altiplano.
Esta expansión no fue un impulso repentino, sino el resultado de una planificación prolongada. Los tihuanacotas ya dominaban rutas, enclaves y recursos esenciales, lo que les permitía mirar hacia áreas que, hasta ese momento, estaban fuera del alcance de cualquier poder establecido. El objetivo no era solamente extender fronteras, sino asegurar corredores que garantizaran el flujo de productos, ideas y control territorial en zonas estratégicas. Uno de los primeros movimientos en esta fase fue la incorporación de valles altos que conectaban el altiplano con regiones más fértiles. Estos valles tenían climas menos extremos y producían cultivos que no podían crecer a grandes alturas. Controlarlos significaba diversificar la base alimentaria y fortalecer la capacidad de abastecimiento del sistema tihuanacota. Para lograrlo, Tiwanaku implantó centros agrícolas y administrativos que replicaban su modelo original, creando nodos firmes que aseguraban continuidad territorial. Al mismo tiempo, comenzaron a establecer alianzas con comunidades que dominaban rutas comerciales menores. Estas alianzas no siempre implicaban control directo, pero sí generaban dependencia económica y cultural. Tiwanaku ofrecía bienes especializados, estabilidad y acceso a redes más amplias. A cambio, recibía reconocimiento, apoyo y la posibilidad de mover productos y mensajeros a través de territorios que de otra forma serían inaccesibles. Este modelo reforzaba su influencia sin necesidad de recurrir a campañas militares constantes. La expansión también se apoyó en la creación de centros satélite que funcionaban como puntos de observación, almacenamiento y redistribución. Estos centros eran puestos clave para evaluar el estado de las rutas, supervisar la producción agrícola y coordinar actividades en áreas más alejadas del núcleo tihuanacota. A través de estos nodos, Tiwanaku mantenía una vigilancia constante sobre su red, detectando rápidamente cualquier conflicto, cambio climático o alteración económica que pudiera afectar su dominio. A medida que el sistema se extendía, surgió la necesidad de conectar regiones distantes mediante rutas mejor organizadas. Los tihuanacotas aprovecharon senderos tradicionales y los reforzaron con infraestructura básica, como terrazas de descanso, zonas de almacenamiento y puntos de vigilancia. Aunque no eran caminos pavimentados ni carreteras formales, su organización facilitaba el movimiento continuo entre regiones. Este control de rutas convertía a Tiwanaku en el principal eje logístico del altiplano. Otro elemento decisivo en esta etapa fue la integración ritual. Tiwanaku extendió prácticas ceremoniales a las comunidades incorporadas, generando una identidad compartida. Las ceremonias funcionaban como un mecanismo de cohesión que trascendía la distancia y las diferencias culturales. En muchos casos, aceptar estas prácticas era equivalente a reconocer la autoridad tihuanacota. De esta manera, la influencia se consolidaba no solo en términos económicos, sino también en el ámbito simbólico. La expansión hacia zonas periféricas incluyó la incorporación de áreas donde se producían materiales esenciales, como metales y obsidiana. El acceso a estas materias primas fortalecía todas las ramas del sistema tihuanacota: herramientas, armas, ornamentos y objetos rituales. Controlar estos recursos no solo beneficiaba su economía, sino que aumentaba su prestigio y capacidad de negociación con otras comunidades. Cada nuevo territorio añadido se convertía en parte de una red más amplia y sólida. En esta fase, Tiwanaku también demostró una capacidad notable para adaptarse a distintos ecosistemas. Al incorporar regiones con climas y geografías variadas, debieron ajustar sus métodos agrícolas, administrativos y logísticos. Esta flexibilidad fue una de las claves de su éxito, ya que les permitía operar en ambientes que otros pueblos consideraban demasiado difíciles o poco rentables. Tiwanaku convertía zonas marginales en partes fundamentales de su sistema. Con el tiempo, la influencia tihuanacota llegó a regiones que estaban mucho más allá de su radio inicial. Sus centros aparecieron en territorios donde, décadas antes, no existía ninguna presencia organizada de gran escala. Este avance no solo amplió su poder, sino que también les permitió controlar corredores que conectaban el altiplano con zonas costeras, valles interandinos y regiones selváticas. La diversidad territorial aseguraba una mayor riqueza y una base logística aún más robusta. El resultado final de esta segunda fase fue la consolidación de un espacio amplio y cohesionado que funcionaba bajo parámetros tihuanacotas. Las rutas estaban aseguradas, los centros estaban conectados y las alianzas habían ampliado su red de influencia más allá de lo que cualquier otra cultura del altiplano había logrado.
Este escenario preparó el terreno para que Tiwanaku ejecutara la maniobra decisiva que les otorgaría control absoluto sobre el altiplano, un movimiento que marcaría el siguiente capítulo de su dominio. La tercera fase de la expansión tiwanacota no consistió simplemente en extender su influencia, sino en convertir toda esa red territorial en un sistema estable y funcional, capaz de sostener movimientos aún más ambiciosos. Una vez integrados los valles, rutas y enclaves iniciales, Tiwanaku se enfocó en reforzar las conexiones entre estas áreas para evitar que funcionaran como unidades aisladas. Su fuerza no estaba en cada territorio por separado, sino en cómo lograban que todos interactuaran bajo un mismo modelo económico y administrativo. Uno de los mecanismos clave fue la redistribución sistemática de productos. Las zonas agrícolas enviaban excedentes a los centros administrativos. Estos, a su vez, los distribuían a regiones donde la producción era menos estable. Esta redistribución no solo generaba seguridad alimentaria, sino que fortalecía la dependencia entre territorios. Ninguna comunidad podía sostenerse completamente sola. Todas necesitaban del sistema, y ese sistema era Tiwanaku. Esta interdependencia convertía su red en un organismo cohesionado. Además, Tiwanaku reforzó la circulación de especialistas. Artesanos, agricultores, ingenieros, sacerdotes y mensajeros se desplazaban entre los diferentes enclaves, transmitiendo técnicas y prácticas que unificaban el modelo tiwanacota. Esto permitía que territorios culturalmente distintos adoptaran métodos agrícolas más eficientes, rituales compartidos y estructuras administrativas similares. Mientras más homogéneo se volvía el sistema, más fácil era controlarlo y expandirlo. El control del territorio también exigía vigilancia constante. Aunque no mantenían grandes ejércitos permanentes, sí contaban con grupos de supervisión que recorrían rutas específicas, evaluaban el estado de los enclaves y reportaban cualquier alteración. Esta supervisión, combinada con la movilidad habilitada por su red de caminos y terrazas, permitía a Tiwanaku responder con rapidez a problemas internos o tensiones externas. En un altiplano tan extenso, la velocidad era una herramienta de poder. Paralelamente, se desarrolló un sistema de integración simbólica aún más fuerte. Los centros ceremoniales empezaron a coordinar festividades y rituales en fechas precisas, creando un calendario compartido que marcaba la vida de las comunidades incorporadas. Estas ceremonias reforzaban la idea de pertenencia a un sistema mayor, en el cual Tiwanaku actuaba como centro de autoridad espiritual y política. La cohesión cultural reducía resistencias y facilitaba la administración del territorio. Las rutas comerciales se volvieron aún más importantes en esta etapa. No solo permitían mover productos entre regiones, sino que facilitaban la circulación de información y decisiones administrativas. Cada ruta se convertía en un canal estratégico que Tiwanaku debía proteger y mantener activo. A veces, esto implicaba reforzar caminos naturales. Otras veces, reorganizar la producción local para asegurar que las rutas mantuvieran un flujo constante de bienes esenciales. Tiwanaku también fortaleció su presencia en regiones donde la competencia con otros grupos era mayor. No siempre se trataba de confrontaciones abiertas, pero sí de acciones estratégicas para asegurar zonas donde otros actores buscaban influencia. En algunos casos, Tiwanaku ofreció mejores condiciones económicas o acceso a recursos escasos, atrayendo comunidades que antes dependían de otros centros regionales. Así, ampliaban su influencia sin recurrir a conflictos directos. En territorios donde existía resistencia, Tiwanaku aplicó una combinación de presión y negociación. No buscaban imponer dominio a cualquier costo, sino asegurar rutas y recursos vitales. Si una comunidad controlaba un paso clave, podían ofrecer intercambio privilegiado o asistencia técnica agrícola a cambio de acceso permanente. Esta flexibilidad estratégica permitió que la red siguiera creciendo sin generar inestabilidad interna. A medida que el sistema se fortalecía, Tiwanaku comenzó a proyectar su influencia más allá del altiplano central, alcanzando zonas donde su presencia era inicialmente tenue. Este avance se realizaba mediante pequeños pasos. Primero un enclave agrícola, luego una alianza comercial, después la incorporación de un centro ritual. Cada movimiento preparaba el siguiente, ampliando gradualmente el territorio bajo su control directo o indirecto. Este método evitaba el desgaste que generan las expansiones abruptas. Con esta red consolidada y funcional, Tiwanaku se encontraba en una posición única dentro de los Andes. No solo controlaba territorios claves y rutas esenciales, sino que había creado un sistema capaz de sostener una expansión prolongada.
La maniobra decisiva que les permitiría obtener control absoluto del altiplano estaba lista para ejecutarse. Lo que venía a continuación ya no era simple crecimiento, era una estrategia diseñada para transformar por completo el equilibrio del poder en la región. La maniobra decisiva de Tiwanaku comenzó cuando su red territorial alcanzó el nivel necesario para soportar movimientos coordinados a larga distancia. Hasta este punto, la expansión había sido progresiva, pero ahora los tiwanacotas estaban listos para ejecutar una estrategia mucho más contundente: asegurar puntos elevados y zonas fronterizas que les permitieran controlar no solo territorios agrícolas, sino también los corredores naturales que unían todo el altiplano. Esta fase marcó un cambio de escala, donde cada acción tenía como objetivo fortalecer la posición dominante de Tiwanaku sobre toda la región. El primer paso fue establecer presencia en áreas donde el terreno ofrecía ventajas naturales para la vigilancia. Los tiwanacotas identificaron mesetas elevadas, laderas estratégicas y pasos entre montañas que funcionaban como auténticas puertas de entrada al altiplano. Al asegurar estos puntos, se garantizaba la supervisión permanente de rutas clave y se dificultaba que otros grupos pudieran moverse sin ser detectados. Era una forma de control silencioso, pero extremadamente efectiva. Este control territorial no significaba la construcción de fortalezas masivas. Los tiwanacotas preferían estructuras discretas pero funcionales: puestos de observación, plataformas ceremoniales con propósito dual y pequeños núcleos residenciales destinados a operadores locales. Estas estaciones no solo servían para vigilar el territorio, sino también para mantener vivas las prácticas culturales que reforzaban la identidad tiwanacota en zonas lejanas del núcleo central. Otra parte crucial de esta fase fue la reorganización de zonas agrícolas periféricas. Al expandirse hacia terrenos más distantes, Tiwanaku adaptaba su sistema agrícola a cada ecosistema. Algunos valles fueron convertidos en centros productivos especializados, mientras que otras áreas se destinaron a la producción de bienes rituales o manufacturados. Esta diversificación no era aleatoria. Cada zona cumplía un rol específico dentro del sistema general, evitando redundancias y maximizando la eficiencia productiva. Paralelamente, la red administrativa se fortaleció. Los funcionarios tiwanacotas, muchos de ellos especialistas formados en el centro principal, comenzaron a supervisar directamente la distribución de recursos y la coordinación de actividades interregionales. Este aparato administrativo no era rígido, sino adaptable, lo que permitía responder rápidamente a cualquier cambio en las condiciones del territorio o en el comportamiento de las comunidades asociadas. Las rutas también adquirieron un carácter más estructurado. Aunque no existían carreteras empedradas como en imperios posteriores, los tiwanacotas marcaron senderos, reforzaron pasos y establecieron puntos de descanso que facilitaban el tránsito constante entre regiones. Esta infraestructura permitió mantener una comunicación fluida entre enclaves distantes y garantizó que las decisiones del centro llegaran con rapidez a las zonas más remotas del sistema. A medida que este entramado territorial se consolidaba, Tiwanaku comenzó a desplazar grupos especializados hacia áreas donde aún existía competencia por el control regional. Estos grupos operaban como mediadores, negociadores y, en algunos casos, como representantes ceremoniales. Su presencia tenía un efecto directo. Garantizaba que las comunidades vecinas reconocieran la autoridad tiwanacota y que cualquier disputa pudiera resolverse bajo su influencia, sin necesidad de recurrir a confrontaciones abiertas. En las zonas limítrofes, donde el control era más disputado, Tiwanaku empleó estrategias de integración gradual. Estas regiones recibían bienes estratégicos como herramientas metálicas, productos agrícolas especializados o acceso a redes comerciales amplias. La presencia de estos bienes no solo facilitaba la dependencia económica, sino que también generaba prestigio para quienes aceptaban la autoridad tiwanacota. Con el tiempo, estas regiones pasaban de ser aliadas a ser partes funcionales del sistema. La expansión también implicó un uso más intensivo de la iconografía y la ideología tiwanacota. Motivos característicos de su arte comenzaron a aparecer en objetos cotidianos, cerámicas y construcciones de comunidades vinculadas. Esta difusión cultural reforzaba la idea de pertenecer a un sistema mayor y consolidaba la legitimidad de Tiwanaku como centro político y espiritual. Era una forma de dominación simbólica que complementaba el control logístico y territorial. Al finalizar esta fase, Tiwanaku había logrado un control casi total del altiplano central. Las rutas estaban aseguradas,
los enclaves funcionaban de manera coordinada y las comunidades reconocían la centralidad de Tiwanaku en su vida económica, ritual y política. La maniobra que estaban construyendo paso a paso no solo ampliaba su territorio, sino que preparaba las condiciones para la etapa final: consolidar un dominio que perduraría durante siglos y que influiría en civilizaciones posteriores. La penúltima fase de la expansión tiwanacota comenzó cuando ya tenían aseguradas las rutas principales, los centros administrativos y los territorios agrícolas más importantes del altiplano. Sin embargo, aún existían regiones donde el control era parcial o donde otros grupos mantenían influencia significativa. Para lograr un dominio total, Tiwanaku debía consolidar esas áreas mediante una combinación de intervención directa, incorporación estratégica y reorganización territorial. Este proceso fue decisivo, porque eliminó los últimos espacios donde podían surgir resistencias o amenazas a su autoridad. Uno de los primeros objetivos fue reforzar los corredores que conectaban las zonas altas con regiones intermedias. Estos corredores no solo servían para el transporte de bienes, sino también para la circulación de mensajeros, especialistas y representantes ceremoniales. Tiwanaku incrementó su presencia en estos puntos, reforzando puestos de observación y enviando grupos encargados de coordinar intercambios y supervisar actividades locales. La intención era clara: cualquier movimiento en el altiplano debía ser perceptible para sus administradores. En paralelo, se intensificó la integración económica de territorios periféricos. Tiwanaku impulsó la construcción y el mantenimiento de complejos agrícolas adaptados a distintos climas, asegurando que cada región produjera bienes específicos que complementaran el sistema general. Esto no solo aumentó la autosuficiencia del territorio, sino que también redujo la dependencia de regiones externas. Las comunidades incorporadas pasaban a formar parte de un circuito económico en el que Tiwanaku era el centro y el principal beneficiario. Las áreas donde existía resistencia fueron abordadas mediante una estrategia de doble vía: negociación y presión territorial. Las comunidades que ocupaban zonas estratégicas recibían bienes de prestigio, herramientas avanzadas o acceso a rituales importantes. Si aceptaban integrarse, obtenían protección y participación en la red. Si no lo hacían, Tiwanaku reforzaba su presencia en territorios vecinos, debilitando su autonomía y limitando su capacidad de actuar. Con el tiempo, la mayoría se incorporó por conveniencia antes que por confrontación. Otro componente clave fue la reorganización ritual. Tiwanaku intensificó el establecimiento de centros ceremoniales secundarios en zonas donde la cohesión cultural era más débil. Estos centros no solo difundían prácticas religiosas, sino que también funcionaban como plataformas administrativas encubiertas. Las ceremonias atraían a comunidades vecinas y reforzaban la idea de un orden compartido bajo la autoridad de Tiwanaku. Con cada ritual, la red cultural se hacía más fuerte y la influencia simbólica más difícil de desafiar. La circulación de especialistas continuó siendo fundamental. Ingenieros, artesanos y administradores eran enviados a regiones donde la infraestructura necesitaba mejoras. Su trabajo garantizaba que cada parte del sistema funcionara siguiendo los estándares tiwanacotas. Con el tiempo, estas regiones adoptaron técnicas y estilos arquitectónicos propios de Tiwanaku, generando una uniformidad visual que era, en sí misma, una declaración de dominio territorial. Los enclaves más alejados fueron convertidos en centros de redistribución que reforzaban la estabilidad del sistema. Estos centros almacenaban bienes estratégicos, productos agrícolas, herramientas metálicas, cerámicas rituales, y los distribuían cuando era necesario. De este modo, incluso las regiones más distantes operaban en sincronía con el centro. La red se volvía más resistente ante eventos climáticos o tensiones sociales, dificultando cualquier intento de romper el control tiwanacota. En regiones donde persistían conflictos, Tiwanaku actuó mediante intervenciones específicas. No se trataba de campañas militares extensas, sino de acciones puntuales dirigidas a restablecer el orden o asegurar rutas esenciales. Estos movimientos, aunque pequeños en escala, eran extremadamente efectivos, porque mostraban que Tiwanaku tenía la capacidad de responder y resolver situaciones sin debilitar su estructura general. Esta capacidad de intervención fortalecía la percepción de su autoridad. A medida que el sistema se consolidaba, Tiwanaku comenzó a modificar la manera en que se organizaban algunos territorios fronterizos. Se establecieron nuevas rutas, se reubicaron ciertos enclaves y se redefinieron fronteras administrativas internas para aumentar la eficiencia.
Este proceso de reordenamiento territorial permitió que la red funcionara de manera más organizada y que los recursos se distribuyeran con mayor precisión. El altiplano, que antes estaba fragmentado, pasó a operar como un espacio coherente bajo una única lógica. Al finalizar esta fase, el control de Tiwanaku sobre el altiplano era prácticamente total. Las rutas estaban aseguradas, las comunidades integradas y las últimas zonas periféricas se habían alineado con el sistema económico, ritual y administrativo Tiwanaku. Con todas las piezas en su lugar, la civilización estaba preparada para ejecutar la maniobra final, transformar su dominio amplio en un control absoluto y estable que perduraría durante siglos. La última fase de la maniobra Tiwanaku no consistió simplemente en expandir o reorganizar territorios, sino en convertir su red completa en un sistema de control permanente capaz de sostenerse a lo largo de siglos. Para lograrlo, Tiwanaku aplicó una estrategia que combinaba administración, infraestructura, integración cultural y una capacidad notable para coordinar regiones distantes sin perder cohesión interna. Era el paso final: transformar una expansión exitosa en dominio absoluto. El primer componente de esta fase fue la estabilización administrativa. Tiwanaku consolidó un modelo donde cada región tenía funciones específicas dentro del sistema general. Los enclaves agrícolas suministraban alimentos, los centros rituales generaban cohesión simbólica y los nodos administrativos aseguraban la comunicación entre zonas distantes. Esta división funcional no solo mejoraba la eficiencia, sino que también garantizaba que ninguna región pudiera operar independiente del conjunto. Simultáneamente, se reforzó la logística interregional. Las rutas principales, ya consolidadas en fases anteriores, fueron ampliadas y mejor señalizadas. Puntos estratégicos contaban con depósitos, zonas de descanso y personal encargado de mantener el flujo constante de productos e informaciones. Esta estructura logística permitía que decisiones tomadas en el centro llegaran rápidamente a regiones lejanas y que los recursos circularan sin interrupciones. El control de las rutas se convirtió en control del territorio. Otro componente clave fue la expansión de la influencia ritual y simbólica. Tiwanaku intensificó ceremonias compartidas, multiplicó la presencia de iconografía propia y estableció centros rituales que funcionaban como ejes culturales en regiones periféricas. Esto garantizaba que comunidades distantes se sintieran parte de un mismo sistema, reforzando la legitimidad de la autoridad central. Cada ceremonia, cada ícono y cada estructura ritual actuaban como recordatorios visibles del poder Tiwanaku. En paralelo, Tiwanaku fortaleció su red económica mediante la especialización regional. Algunas zonas se convirtieron en centros de producción textil, otras en puntos metalúrgicos y otras en áreas agrícolas de alto rendimiento. Esta especialización no solo aumentaba la productividad, sino que también aseguraba la dependencia entre territorios. Sin el intercambio constante, ninguna región podía sostenerse sola. Este diseño convertía la red en un sistema interconectado y estable. La movilidad de especialistas continuó siendo un factor determinante. Agricultores experimentados, ingenieros, artesanos y administradores eran enviados a regiones específicas para garantizar que todos los enclaves se mantuvieran alineados con los estándares del sistema Tiwanaku. Este intercambio continuo fortalecía la uniformidad cultural y técnica, haciendo más difícil que surgieran divergencias significativas dentro del territorio. Las zonas fronterizas, donde se concentraba el mayor riesgo de inestabilidad, fueron integradas mediante una presencia más directa. En estos territorios, Tiwanaku estableció enclaves mixtos donde residían administradores, artesanos y especialistas rituales. Su función era doble: garantizar el control local y facilitar la integración cultural. Con el tiempo, estas regiones se alinearon completamente con la red Tiwanaku, reduciendo drásticamente la posibilidad de conflictos. Un aspecto crucial de esta última fase fue la capacidad de reacción. Aunque Tiwanaku no tenía un ejército permanente al estilo de imperios posteriores, sí contaba con grupos preparados para intervenir rápidamente en caso de tensiones locales, crisis ambientales o disputas internas. Esta habilidad para resolver problemas sin desestabilizar el sistema mostraba la madurez de su red administrativa y la eficacia de su modelo territorial. A medida que esta estructura se consolidaba, Tiwanaku comenzó a influir incluso en regiones que no estaban bajo su control directo. La circulación de bienes, símbolos y especialistas extendió su autoridad más allá de los límites estrictos de su territorio.
muchas comunidades comenzaron a adoptar prácticas tiwanacotas simplemente por conveniencia o prestigio. Esta influencia indirecta ampliaba su poder sin necesidad de conquistar nuevos territorios. El resultado final de esta última fase fue un sistema territorial cohesionado, eficiente y ampliamente integrado. Tiwanaku no necesitaba imponer su autoridad mediante la fuerza militar. Su control se basaba en la capacidad de coordinar regiones completas, de mantener rutas activas, de asegurar la producción y de generar cohesión cultural. Este modelo les permitió dominar el altiplano durante siglos y dejó una huella profunda en la organización andina posterior. Con todas las piezas de su maniobra en su lugar, infraestructura, administración, rutas, economía y cohesión cultural, Tiwanaku alcanzó el objetivo que ningún otro pueblo del altiplano había logrado: el control absoluto de una de las regiones más complejas y desafiantes del continente. Era el cierre perfecto de una estrategia que transformó para siempre la historia del altiplano andino. La expansión de Tiwanaku no fue el resultado de una conquista rápida ni de campañas militares masivas, sino de una estrategia construida paso a paso, basada en organización territorial, integración económica y dominio absoluto de las rutas del altiplano. Cada enclave, cada corredor y cada centro ritual formaron parte de un sistema que funcionaba con una precisión sorprendente para su época. Cuando todas las piezas estuvieron en su lugar, Tiwanaku no solo controlaba territorios, controlaba la forma en que esos territorios se relacionaban entre sí. El impacto de esta maniobra trascendió su propio tiempo. Siglos después, otras civilizaciones andinas heredaron rutas, técnicas agrícolas y modelos administrativos que habían sido diseñados y perfeccionados por Tiwanaku. Su manera de organizar el altiplano dejó una marca profunda en la historia andina y en la configuración política del territorio. Comprender cómo lograron este dominio permite entender no solo su grandeza, sino también el funcionamiento de los Andes precolombinos en su conjunto. Así concluye la historia de una estrategia que cambió por completo el equilibrio del altiplano. Una expansión monumental que convirtió a Tiwanaku en la fuerza dominante de una de las regiones más desafiantes del continente.